Máximo Estudio Producciones presenta los Radio Type Podcast de El Anfitrión del Cambio, con David C. Mendoza. Un microespacio con el que podrás aprender a cambiar tu vida utilizando las leyes mentales. Porque el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. Muy buenas, bienvenidos, les habla David C. Mendoza, esto es El Anfitrión del Cambio. Y en este episodio hoy vamos a tratar un poquito esos asuntos de frases, tópicos de frases, esas frases que a veces nos inundan por todos los lados a base de memes, hasta qué punto nos pueden estar influyendo o no, cómo las podemos utilizar o no, y todo esto lo vamos a hacer apoyándonos un poquito en la ley de la sustitución del pensamiento consciente. La ley de la sustitución del pensamiento consciente se define como que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Y sé que ahora dirán, no, pero yo pienso en muchas cosas, sí, pero es alternativamente, es como si tuvieses ese tipo de luz que va cambiando de color y solo te puede dar un color a la vez. La bombilla LED al final te podrá dar una gama de colores enorme, pero cada vez los va alternando. Incluso puede llegar un momento que hasta te parezca un combinado, porque va a tal velocidad, como por ejemplo si apagas una luz muy rápido y la enciendes muy rápido, te va a dar la sensación de que es más tenue por la combinación entre el encendido y el apagado, porque la onda luminosa la tiene que ir procesando la vista. Entonces a la mente consciente le pasa algo similar, solo puede tener un pensamiento, le puede dedicar milésimas de segundo o le puede dedicar una hora, pero solo puede tener un pensamiento a la vez y los puede ir alternando simultáneamente. Esto es importante, esta definición, para poder entrar ahora un poquito en ello. Yo les decía al comenzar que hay frases tópicas, ¿no?, que se usan mucho. Por ejemplo, una de ellas es: no te rindas nunca hasta que lo consigas. No te rindas nunca hasta que lo consigas. No te rindas nunca hasta que lo consigas. Y hasta cierto punto es verdad, pero son verdades que no son verdades absolutas. Entonces tienes que acostumbrarte siempre, además de escucharlas y grabarlas en tu pensamiento, por así decirlo, tienes que acostumbrarte a pensarlas, porque hay veces que pierdes mucho más no rindiéndote. No podemos tener esa mentalidad del típico jugador de Las Vegas, ese que nos ponen en las películas, los de Hollywood, donde resulta que en la siguiente me recupero. Y sigues insistiendo. Y tengo un negocio que no funciona ni para atrás, pero sigo insistiendo. Tengo una relación que no funciona ni para atrás. O sea, esto es insoportable. De cada 7 palabras, 8 son para discutir, pero seguimos insistiendo. Creemos en nosotros y en nuestro amor. Tengo una fe inquebrantable en tal cosa. Hay veces que pierdes mucho más con no rendirte. Por eso digo que lo importante no es ni rendirse ni no rendirse. Simplemente es pensarlo. La mayor parte de las veces, la mayor parte de los logros, es cierto que están detrás de una persistencia y de una constancia en el asunto, y eso es otra ley que trataremos en otro episodio también, pero hay que tener en cuenta que no es sistemático. Yo no me rindo sin más, y da igual, pam. A lo mejor el problema por lo que no te está funcionando no está en la constancia, está en otra parte. Tienes que solventar eso, porque si no va a ser permanentemente como darse contra una pared. Y además tendrías que analizar no solo si no rindiéndote estás perdiendo mucho más, sino también si lo consigues, si consigues eso que tanto te obsesiona y quieres conseguir, esa relación, ese trabajo, ese empleo, esa vivienda, etcétera, ¿qué tendrás que pagar por no rendirte? Es decir, hay cosas que a lo mejor tienes que vender en tu vida, cosas, no me refiero a cosas de dinero, no me refiero a las cosas materiales, cosas, valores, relaciones, sentimientos. A lo mejor vas a tener que vender todo eso en el camino de conseguir algo, y ese algo que consigues no te va a permitir volver a comprarlo luego. No se trata de, como quien dice, voy a vender mi casa y hago liquidez y luego cuando me recupero en mi negocio me compro otra. No se trata de eso. A lo mejor resulta que en el camino estás vendiendo una relación con tu pareja, la estás perdiendo, la estás vendiendo, quiero decir que estás pagando el precio. Como estás centrado en el otro, estás perdiendo eso, y al final, o con tu hijo o con tu hija, y luego ya no los conoces, creces, no sé, 1000 cosas, ¿no? Tú vas avanzando
y vas pagando por cada cosa que quieres hacer. Es similar a si fueses comprando. Tienes una cantidad de valores, tienes una especie de stock de cosas y lo vas gastando. Eso es otro planteamiento que hay que hacerse. Lo que yo voy a conseguir, y si insisto en conseguirlo, lo que voy a ir perdiendo por el camino, el precio que voy a ir pagando por el camino, ¿me va a compensar cuando lo consiga? ¿O es ya una cuestión de cabezonería, simplemente? Porque también podría estar pasándonos que en cierta manera seamos como el pez que quería volar y murió dando saltos en el agua, ¿no? Siempre cogía velocidad, daba un salto y cuando salía del agua volvía a caer. Y murió por agotamiento. Nunca consiguió volar, pero murió por agotamiento. Porque no tenía claro que realmente era un pez y no un pájaro. Eso también es una de las cosas que simplemente hay que analizar. Por eso decía que a veces todos estos memes y estas frases que vienen de la sabiduría popular y de otras cosas, muchas frases de este tipo, por cierto, son la esencia de las leyes mentales reflejadas en los actos y directamente se acaban convirtiendo en refranes y en dichos porque alguien ve que siempre pasa todo eso. Pero al margen de todo eso, incluso en esto mismo que estamos hablando hoy día, no puede dar nunca uno una verdad por absoluta. Siempre es necesario analizarlo y ver hasta qué punto a ti te va a afectar, te va a interesar. Por eso les decía que es importante la ley de la sustitución del pensamiento consciente, porque esta ley puede estar influyendo en casos de obsesión. Por ejemplo, estoy obsesionado con una persona, mi pareja me ha dejado, pero no consigo olvidarme de ella, o tal persona me gusta, pero a mí no me hace ni caso, pero yo me tiene que hacer caso como sea, o mi jefe me tiene manía, o yo qué sé, este es el peor barrio del mundo, no soporto a mi suegra, yo qué sé, 20.000 cosas, ¿no? La sustitución de ese pensamiento se hace de forma consciente cuando te interesa, por lo que sea. Sustituirlo, tienes que hacerlo de forma consciente, porque el pensamiento que tiene la mente consciente es el que va a actuar como inductor y va a determinar cómo reaccionan las emociones y la mente subconsciente sobre esos sentimientos. Desgrano un poquito. Es decir, cuando pensamos de cierta manera, supongamos, por ejemplo, no soporto a mi jefe, es que es un prepotente, además es que no me respeta, yo me estoy dejando aquí, me estoy partiendo el cuero y partiendo el cobre, como quieran decirlo, no me estoy dejando aquí, por no decir palabras más sonantes, pero me estoy partiendo tal aquí y no me hace ni caso, le podíamos mandar a paseo y tal, este tipo de cosas, ¿no? ¿Eso qué va a hacer? La mente consciente actúa ahora como inductor. Eso es lo que está pensando la mente consciente. Está diciendo eso de tu jefe, de tu pareja, de quien sea, de tu vecino, no me tengas que ruido, yo qué sé, lo que sea. Y te empieza a hacer dentro de la cabeza ese diálogo interno que tenemos y actúa como inductor. Y entonces empieza a determinar cómo reaccionan las emociones. Me enfado, me cabreo, no le soporto, es que no le trago, es que no... Y entonces esas emociones empiezan a generar una serie de sentimientos dentro. Pues son emociones, generan luego en el subconsciente, generan los sentimientos. Pues esos sentimientos son de odio, de mal humor, directamente llegas a lo mejor enfadado a casa porque es que de verdad que la hora del trabajo es que ya no lo soporto, o es que esta persona es que no la trago, y entonces acabas teniendo otra serie de problemas que van proyectándose a través de esto. Pues es una ley muy sencilla, simplemente hay que sustituir ese sentimiento o esa sensación. Por ejemplo, para sustituir el sentimiento de ser una víctima, una víctima, me refiero a una víctima de las acciones de otro, ¿no? Esto que estamos hablando del trabajo, de mi jefe o de mi quien sea, ¿no? Para sustituir ese sentimiento de que somos la víctima de las acciones de otros o que somos la víctima de las circunstancias, hay que eliminar ese pensamiento recurrente de que es que yo no puedo hacer nada, es que la culpa la tiene él, es que yo no puedo hacer nada, es que yo con mi pareja no me puedo hablar, es que la culpa es de ella, es que la culpa es de esta, es que la culpa. Ya está bien de la culpa, ya está bien. Porque eso, la mejor forma es reemplazarlo con el pensamiento de yo soy el responsable de mi vida. No me importa lo que la otra persona está haciendo, pero el responsable de mi vida soy yo. Por lo tanto, si la solución tiene que salir de alguna parte, tiene que salir de mí. La otra persona que me está haciendo la vida imposible jamás va a poner soluciones para dejar de hacerlo.
Entonces tú tienes que ser la persona. Será cambiarte de trabajo, será cambiarte de forma de pensar, será cambiarte de algo o simplemente cambiar ese pensamiento. Simplemente. Y por ir concluyendo que se nos acaba el tiempo, la culpa siempre va a mirar hacia atrás, hacia el pasado. Siempre pregunta de quién fue la culpa. Esto siempre es pasado. Y si quieres cambiar tu vida, tienes que proyectarte hacia adelante. Y es la responsabilidad la que mira hacia adelante, hacia el futuro. Y se pregunta esto, ¿cómo lo voy a solucionar? Te conviertas en parte de la solución. Y ese que te estaba convirtiendo en víctima tal vez es la parte del problema. Pero tú eres parte de la solución. No eres una víctima. No eres una víctima. Así que lo que pasa es que, bueno, todo requiere su práctica, ya saben. Esa es la ley de sustitución del pensamiento. Y hasta aquí por hoy. Esto es el anfitrión del cambio. Les habló David C. Mendoza. Y recuerden que el anfitrión del cambio, vamos a tutearnos. Recuerda que el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. El anfitrión del cambio. Una producción de Máximo Estudio que dirige y presenta David C. Mendoza. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada. Y visita elanfitriondelcambio.com para descubrir mucho más.